Por tratarse de corrupción en el Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que hay ya curso de acciones penales en contra de corruptos. También responde a los planteamientos de Donald Trump en relación al Golfo de México, que quiere llamarlo como Golfo de América. Con esto espero que me dé usted un like en este inicio de comentarios en @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, pero ahí @Monroy_HER, y desde luego en Facebook, como todos los días nos encontramos. Pues Claudia Sheinbaum revira la propuesta de Donald Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Entonces la doctora Sheinbaum sugiere cambiar el nombre de esta región a América Mexicana. Así le responde a Donald Trump en sus ocurrencias y francamente ya en actitudes de fanfarrón. Bueno, pues incluye lo que dice la doctora Sheinbaum, incluye el territorio perdido por México por el Tratado Guadalupe Hidalgo y en el gobierno de Antonio López de Santana, lo recordarán. Bueno, pues el Golfo de México es reconocido el nombre por un organismo de Naciones Unidas, pero ¿por qué no le llamamos América Mexicana?, dice la doctora Sheinbaum. Se oye bonito, ¿verdad que sí?, le dice a los reporteros en la mañanera. Y desde 1607 la Constitución de Apatzingán era con el nombre de América Mexicana. Yo creo que ayer el presidente Donald Trump, dijo la doctora Sheinbaum, le malinformaron de que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no. El México actual lo gobierna el pueblo mexicano, el pueblo de México. Además, el nombre del Golfo de México ya existía mucho antes de la creación de los propios Estados Unidos. Y en este tenor le correspondió a José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, explicar que el nombre del Golfo de México existe, como les decía, desde antes de la creación de lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América. El funcionario mostró un mapa mundi de 1607 en el que ya aparece la América Mexicana, reconocida desde el siglo XVII como el nombre de toda la parte norte del continente americano, es decir, no solamente la República Mexicana actual, sino lo que nos robaron o lo que vendió el traidor de López de Santana a los gringos, y que en ese entonces también, pues en este mapa mundi y desde el siglo XVII, pues se reconoció el Golfo Mexicano como un punto náutico fundamental para la navegación internacional. Explicó además que el nombre del Golfo de México está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente, como les decía, náutico desde el siglo XVI, antes de que existiera, como les decía, también los propios Estados Unidos. Es decir, que el planteamiento pues es no solamente histórico, sino jurídico, Golfo de México, pero hay que contextualizar un poquito el pensamiento del propio Donald Trump, que nos remite a lo que era la doctrina Monroe del presidente, el quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, y el sexto presidente también de la Unión Americana, John Quincy Adams, que era en ese momento secretario de Estado de Estados Unidos en 1823. Bueno, ¿qué dice la doctrina Monroe? Para que vean el contexto actual de lo que está pensando en el presidente Donald Trump, cuando la doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos, fue elaborada en ese año del 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe, que le antecedió. Establecía que cualquier intervención de los europeos en ese entonces en el continente americano sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su quinto discurso en el Congreso sobre el Estado de la Unión. Recibida la propuesta inicialmente con dudas y luego con mucho entusiasmo, inicialmente constituyó pues un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos, como todavía se pretende hacer,
aunque ya la historia los ha rebasado. Pero bueno, la doctrina fue concebida por sus autores, en especial lo manejan con John Quincy Adams, como una proclamación de parte de Estados Unidos de su oposición al colonialismo, que ellos luego practicaron y siguen queriendo practicar en respuesta a las amenazas que para ellos en ese momento histórico suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. Pero este contexto histórico nos reafirma que la doctrina tiene como fondo la oposición de Estados Unidos contra el colonialismo europeo, inspirándose en la política, fíjense ustedes, aislacionista de George Washington, como ahora la pretende el propio Donald Trump, tener una política aislacionista del resto del mundo, mirar hacia adentro en Estados Unidos, como George Washington, según la cual Europa, pues en ese momento tenía un conjunto de intereses elementales sin relación alguna con los nuestros, y si no, muy remotamente, decía Washington en su discurso de despedida el 17 de septiembre de 1796, y que desarrollaba el pensamiento de Thomas Jefferson, también otro héroe norteamericano, según el cual América tiene, otra vez Donald Trump, pero desde Thomas Jefferson, decía, América tiene un hemisferio para sí misma que tanto podría significar el continente americano como su propio país. Y estas declaraciones que ha hecho de anexarse a Canadá como el Estado 51 y México como el Estado 52 en el mapa mundi, pues estaría prácticamente todo el continente americano, la mitad de México hacia Alaska, como propiedad o como terreno o territorio de los Estados Unidos de América, un hemisferio para los americanos. Así es de que estas ideas que le salen de la cabecita a Donald Trump, alguien lo está ahí asesorando, pero pues suenan disparatadas para el momento histórico que ahora nos está tocando vivir. ¿Usted qué opina sobre este asunto? Ojalá me deje un comentario sobre la relación de esta doctrina Monroe, ya añeja, con el actual pensamiento de Donald Trump y lo que promete ser pues parte de su política exterior en sus relaciones con sus socios principales, socios comerciales como México y Canadá, pero también la intentona esta verborrea de anexarse a Groenlandia, de ir sobre el canal de Panamá, etcétera, 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 locuras de un hombre que puede hacer mucho daño al mundo. Y bueno, por otro lado, Claudia Sheinbaum pues dice que ella confía de todas formas, a pesar de todos estos exabruptos de Donald Trump, que su gobierno tendrá una buena relación con él, pese a todas las declaraciones en contra de México que ha realizado antes y tras ser electo como el próximo presidente de Estados Unidos. Dice textualmente la doctora Sheinbaum, yo sigo pensando que va a haber buenas relaciones con el presidente Trump. ¿En qué me baso? Se pregunta, pues en que hubo buenas relaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene que haber relación de respeto mutuo, de colaboración y no de subordinación como antes ocurría. Luego, el otro asunto, el otro punto, aquí en México, el Infonavit, en casos escandalosos de corrupción de administraciones pasadas, pues Claudia Sheinbaum ya advirtió que el gobierno de México planea o ya dio las instrucciones incluso de imponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción detectados en el organismo. Detalla que ya tiene instrucciones Octavio Romero, titular del Infonavit, para coordinarse con Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la presidencia, para interponer las denuncias penales. Por parte de Octavio Romero Oropesa, pues se presentó un informe sobre la actual condición del Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, y detalla que Infonavit y CONAVI tienen como meta la construcción de 166,000 viviendas este año, porque la meta del sexenio, lo ha dicho ya la doctora Sheinbaum en su programa de acción, es construir 1 millón de viviendas a lo largo de todo el sexenio. Señala que el Infonavit ya cuenta con la reserva territorial para los objetivos de este año. Y también Romero Oropesa apunta que el 11 de noviembre del año pasado se congelaron ya desde esa fecha 2 millones de créditos del Infonavit, de los cuales 516,000 se le otorgaron beneficios adicionales
al congelamiento como una disminución de la tasa, de montos de la mensualidad y descuento de saldo. Además, en las próximas semanas, otros 750,000 créditos recibirán estos beneficios de manera automática. Yo sí la dejo porque el escándalo en relación a la corrupción que hubo en el Infonavit en administraciones anteriores, pues continúa y vamos a seguir teniendo más y más información respecto a este escandaloso asunto.